Regresamos con más de Noticias Entre Políticos. Siempre que toca hablar de este tema, yo me preocupo y no es de a gratis. Cuando uno escucha opiniones como las de Jean Luis Rodríguez, que es diputado, como las de Wellington Martínez, como las de Guadalupe, incluso Cristian, que hablan de cómo la política hace o coloca o mete de alguna manera sus tentáculos en la justicia, uno no puede pensar en otra cosa que en uno de los pilares de la democracia, la independencia de los poderes. Y lo vemos en el Poder Judicial, críticas allí, lo vemos también en el Poder Legislativo. Recuerden cómo se modificó la Constitución y todas las críticas que había en el medio del proceso. En fin, todo esto, todas estas críticas no hacen otra cosa que debilitar la democracia. Y cuando hablo de debilitar la democracia, también se debilitan los partidos políticos. Y eso es algo preocupante, ¿no? A mí me gustaría preguntarles por qué ustedes creen que el Poder Judicial no es independiente, si así lo consideran, o por qué creen ustedes que sí hay independencia de poderes. ¿Cuáles son esas sentencias que ustedes pueden decir, miren, el Estado Dominicano acá en esto puede demostrar independencia del Poder Judicial? Pueden arrancar ustedes cuando quieran. Cristian, Wellington. Bueno, pues arrancamos por acá. Arrancamos por acá. Mira, es muy interesante la pregunta que se formula hoy desde la producción de si es independiente o no la justicia dominicana. Si hacemos una encuesta en la sociedad dominicana, puede ser aleatoria, no tiene que tener un muestreo científico. Yo les aseguro que más del 90% de los dominicanos y dominicanas diría que no es independiente. Y de hecho también de manera científica algunos estudios han señalado, cuando evalúan el tema de justicia, que la gente percibe que la justicia no es independiente. Ahora vamos a ver por qué. ¿Por qué sucede eso? Lo primero, que en la República Dominicana hemos venido en el devenir del tiempo teniendo unos presidentes que han querido siempre manejar el Estado con una sola mano, tener control absoluto del Poder Judicial, tener control absoluto del Poder Legislativo y también el Poder Ejecutivo. Eso ha sido parte recurrente en nuestra historia. Podemos ver, por ejemplo, casos como el que yo señalaba ahorita, el caso Sunland. Fue incluso el mismo Subero Isa que planteó públicamente que fue un crespón negro, porque fue en las elecciones del 2008, era que había que fallar el caso. Sin embargo, él decía, fue una decisión política no fallarlo. Entonces, no fue una decisión de justicia. Y así vamos a ver muchos otros casos más. El caso de Félix Bautista, el caso de Díaz Rúa, la querella penal que interpuso el doctor Guillermo Moreno contra la Fundación Fungló de Leonel Fernández y otros agregados. Y así vemos cómo esos casos que son de ese tamaño, lo que se hace particularmente es que se archivan sin investigar. Y así vamos a ver muchísimos otros casos de instituciones. El caso de INESPRE, que sonó mucho también, el caso de IDECOP, el caso del INVI. Son muchos casos que están ahí que quedaron en el aire. Por ejemplo, ¿qué pasó con los pilotos franceses? Ese caso tampoco no sé qué pasó. Se quedan como en el aire los casos. Entonces, no podemos decir que es independiente. Entonces, el señor Naudín está preso, el único que está preso, porque lo agarraron allá bueno. Creo que lo agarraron en Marruecos, no sé si me equivoco, porque él salió de Francia, tenía una orden de Interpol y lo capturaron y lo trajeron a la República Dominicana por la orden. Pero los pilotos franceses siguen en Francia, ¿no? Claro. Fugados. Todavía. Pero así hay muchísimos otros casos más, es lo que quiero señalar, que se dejan al paso del tiempo, se dejan a la historia y que la gente los olvide. No, y fue muy deprimente en un momento, reforzando tu planteamiento, Wellington, para que continúes, ver a la propia fiscal del Distrito Nacional en un momento a través de Twitter reclamar y alegar lo lamentable que era que la política se entrometiera en los asuntos de justicia del país, con respecto a unos casos que ya tú has mencionado. Sí. Y así hay otros más. Entonces, yo creo que es importante, yo creo que mientras el Poder Judicial dependa tanto de la mano del presidente, mientras el procurador fiscal sea nombrado por el presidente y mientras, como decía una de las personas de la noticia, mientras los jueces, desde un juzgado de paz hasta un juez de una alta corte, tiene que pasar por las manos de un presidente, no podemos hablar de que haya independencia en la justicia. ¿Sí, estás de acuerdo? Yo entiendo que generalizar sería hasta un poco injusto. Porque sí tenemos, y aquí todos conocemos, muchos jueces con mucha credibilidad, con mucha sed de justicia, aunque como todo sistema hay sus manzanas podridas. El sistema judicial no es la excepción en la República Dominicana. Entonces yo entiendo que lo que hay es muchos retos. Y todos los casos que mencionaba Wellington, le faltaron muchísimos más de gobiernos del PRD, del gobierno reformista. O sea, esto no es un tema
de este gobierno. Yo creo que la justicia ha venido avanzando, todavía tiene muchos escollos, todavía le falta mucho, pero ha avanzado. No podemos ser injustos. Este año vimos cómo la justicia sometió diversos jueces por cometer fallas, por imputaciones que se le hicieron. Entonces yo creo que eso es un paso de avance y no podemos ser mezquinos. Oye, ¿y qué ha pasado con lo que comentó Aguilda Reyes Beltré? No se ha investigado más de ahí. No, pero ella dijo que iba a hacer una serie de denuncias. Sí, pero ella dijo y ha comunicado denuncias graves. Graves denuncias que están en el aire, no se están investigando. Sí. Yo quisiera referirme a eso. Es que justamente lo que pasa en el país es que, por ejemplo, si una persona se roba unas chinolas, esa persona le pasan años y años en la cárcel. Ahora, si una persona aquí se roba millones y millones de pesos y su fortuna está que no puede justificarla y no puede demostrar cómo logró conseguir 23.000 millones, eso no va a juicio porque no puede ir a juicio de fondo. Esas son las incongruencias, las incoherencias que hace que la gente desconfíe de la justicia. Son casos muy sencillos porque meten preso al que se roba la chinola o al que se robó la gallina, pero no meten preso al que se ha robado el dinero del pueblo, que son el dinero público que debe de utilizarse para garantizar los derechos. Ahora, eso está vinculado. Perdón, ahora que dices eso, podemos continuar, pero no estoy defendiendo al que se roba ni la manzana, ni el que se roba... No, todo hay que someterlos. Pero mi pregunta es, también no estoy diciendo que por eso no lo deban hacer. Es mucho más fácil probar que alguien se robó una manzana que probar que alguien a lo mejor se embolsilló 23.000. A veces esos casos se caen por el tema de cómo se instrumentan los casos, de cómo se hace. Es la crítica que también Pero eso es a propósito que se hace. Pero por ejemplo, hoy día tenemos un caso que tiene que venir posteriormente a ser debatido en este programa, que es el caso del retiro de la querella de Eduard Montaz. Es correcto. Que es la persona por la cual muere uno de nuestros compañeros de panel, el ex rector, el profesor Mateo Aquino Febrillé. Y hoy este señor retira la querella. ¿Y por qué retira la querella? Retira la querella porque aquí hay grandes niveles de corrupción. Aquí todo se compra y se compra la honestidad de las personas. ¿Cuánto dinero le han ofrecido a Eduard Montaz para que retire la querella? Una fuente vinculada a la investigación le dijo a NSDN que el señor Montaz habría recibido 15 millones de pesos. Nosotros llamamos al señor Eduard Montaz, la coordinación de NSDN se comunicó con él vía telefónica, dijo que él estaba fuera del país. Estamos esperando que regrese para que conteste a las preguntas de si eso es cierto. Es la información que una fuente de la investigación le ha dado a nuestro canal. Entonces, ¿qué tiene que hacer la justicia? Actuar independientemente, que decía esta tarde su abogado, el abogado de la familia Febrillé, que aunque él haya retirado la querella, él sigue siendo testigo en el caso, porque él fue un testigo. Es que si lo niega entra en perjurio. Y además él ya, exactamente, y él ya hizo una declaración. Entonces nosotros necesitamos una justicia que tome decisiones de manera objetiva y no porque haya dinero, porque haya más. Entonces eso es lo que hay que cambiar ahora. Creo que, Catherine, tú señalabas algo muy importante. Hay muchísimos casos que son reenviados y duran años para conocerse el fondo por un tema de procedimientos. Entonces, quiere decir que tenemos que mejorar la calidad del sistema judicial, en el sentido de que el Ministerio Público tiene que instrumentar los casos, que no haya la posibilidad de reenviarlos porque hubo una falla o tal, para que esto pueda ser creíble. Ahora, en la medida en que tengamos argumentos para dudar, para desconfiar de la justicia, eso pone en entredicho la democracia en un país. Cuando su justicia no funciona, no hay Estado de Derecho en un país, porque para eso es que tenemos la justicia y en nuestro país no está funcionando. ¿Ya, Luis? Bueno, real efectivamente, hasta que en República Dominicana no se dé muestra real con una serie de casos, unos que han pasado y otros que están por venir, de que real y efectivamente hay un interés en que aquellos que han de una manera u otra violentado las leyes y que de una manera u otra se han enriquecido de manera ilícita del erario público
vayan a la cárcel o sean debidamente procesados, lamentablemente en este país no habrá credibilidad con la justicia, porque ya muy bien lo decía nuestra querida Guadalupe, de que en este país mucha gente de escasos recursos que se ven en situaciones que no vamos a decir que son correctas, pero minoritarias frente a muchos casos que se evidencian en nuestro país, lamentablemente se le aplica todo el peso de la ley. Entonces la justicia no debe de ser para una persona en específico, sino que debe de ser para todos. Justicia para todos. En igualdad de condiciones para todo el mundo. Entonces, hasta que eso no se vea en la República Dominicana, lamentablemente no habrá fe en la justicia dominicana. Y seguimos careciendo de que real y efectivamente hay una independencia de los poderes del Estado, de que de una forma u otra, y lo que estamos en política, somos cómplices por omisión. Porque yo digo que al final, aunque yo predique y practique y haga una política de manera diferente porque es en lo que yo creo, lamentablemente a uno lo englomeran o es parte de un discurso que hay contra los políticos, donde de una forma u otra no le toca siempre pagar justos por pecadores. Pero nosotros ciertamente la clase política ha sido la que más ha perjudicado eso, porque ya lo decía Wellington, lamentablemente en nuestro país, todo el que ha tenido de una forma u otra la oportunidad de gobernar o de administrar poder, lo que quiere es tener un poder absoluto de los poderes del Estado. Hay otro elemento. Es verdad que hay abogados dedicados por vocación y servicio a su profesión, pero también es verdad que tenemos una gran cantidad de abogados que son corruptos. Ahora, ¿qué es lo que está pasando también? Que el sistema judicial no tiene sueldos justos, no puedes pedir justicia cuando tú tienes abogados que no están recibiendo los honorarios justos para poder realizar su trabajo. De igual manera no se justifica, pero no se justifica. Pero entendemos que eso es parte, prende el fuego al caldito de cultivo. Es un caldo. Si hicieran un levantamiento de casos específicos, yo conozco casos de personas, pero lamentable caso, por ejemplo, de una persona que asesina a otra y precisamente se ponen de acuerdo con la familia, le dan un dinero y el caso se queda ahí, esa persona se queda libre y luego de haber asesinado. Y eso pasa en este país a cada rato. Miren, esas son cosas que deben de cambiar. Vean esto, el tema de lo que comentaba Guadalupe y lo que comentaba Jean Luis también, de si los políticos tienen responsabilidad o no. En muchas oportunidades a mí me gustaría ver cómo se fortalezca la institucionalidad, que creo que era lo que decía Wellington. ¿Y por qué lo digo? Yo leía una nota de prensa hoy con relación al conflicto que no tiene nada que ver con esto, pero para que ustedes vean cómo la política está en todas partes y no debería estar. Porque hay una cosa que se llama meritocracia y en la que no necesariamente los políticos son los que más saben. El caso de la salud y la remoción de directores de los hospitales. Entonces resulta que a los que designaron, los designaron y yo leía buscando el mérito de por qué esa persona debía ser director. No, es que fulanito es de la tendencia de Mengano en el partido tal. Pero señores, es un director médico de un hospital. En otro caso, es un juez de la República. ¿Qué me importa a mí de qué partido sea? A mí lo que me importa es que ejerza como tiene que ejercer, que lleve adelante y que haga justicia. Y eso es en lo que los políticos tienen que también influir. Es decir, no señores, es que no tenemos que tener... Pero bueno, sabemos cómo se manejan las cosas. Entonces, bueno, lo que usted comentaba, señor Rodríguez, es el mea culpa que deben hacer los políticos, pero más allá del mea culpa, ¿qué se hace? No, yo diría que esa es la mala política, porque yo creo que tenemos que ir superando esas prácticas políticas. O sea, el hecho de que los políticos de los partidos políticos quieran controlar las instituciones públicas pensando que porque ponen un compañero del partido eso les va a beneficiar, eso yo creo que hay que calificarlo como la mala política. Y esas prácticas políticas tenemos que superarlas en el país. Obviamente hay que tener la carrera administrativa, lo que tú señalas, Catherine, que es lo que ocurre en la mayoría de los países, el tema de que los servidores públicos de cualquier, a nivel de la administración pública, a nivel del sistema judicial, tienen que ser elegidos por meritocracia. Incluso los candidatos en muchos de los partidos políticos debe de ser eso tomado en cuenta, claro. Y no porque es el amigo del presidente del partido o del secretario general que vaya a ocupar un cargo. Entonces,
Hay que ir cambiando las formas de hacer la política en el país para recuperar la institucionalidad. Sí, yo también quería señalar, ahorita Guadalupe señalaba, en uno de los ejemplos, decía, desde el que roba una chinola o el que se roba algo grande. En una investigación que participé una vez, una de las cosas que me llamó mucho la atención era que alguien decía, el problema en este país no es robar, el problema es robar poco. Porque quien roba mucho termina siempre pasando como un gran señor, como un gran personaje, y sin embargo el que roba poco es el que paga todas las penas. No estoy con esto diciendo que uno u otro está bien. Lo que pasa es que tiene que legitimarse el sistema de justicia para que la justicia se pueda hacer pasar de manera transversal y que todos y todas quienes violen una ley pues paguen las consecuencias. Hay otro elemento también que me gustaría señalar, que es el tema del acceso a justicia. ¿Qué tan difícil se hace para muchos ciudadanos y ciudadanas acceder a la justicia? Por cuestiones de información, por cuestión de educación, de formación, pero también por cuestiones económicas. El costo que tiene el acceso a la justicia es otro de los elementos que es necesario trabajar. Y por eso es tan importante continuar con programas como las Casas Comunitarias de Justicia, que son programas que acercan la justicia a la gente. También fortalecer los mecanismos de mediación comunitaria, que son también una forma de acercar la justicia y de evitar que en muchos casos tengan que llegar a la justicia. Con lo último que Catherine señalaba, de la participación de los políticos y las políticas en la justicia, yo creo que es importante primero romper con un círculo de favores que se tiene históricamente en este país. Hay personas que llegan a una posición porque fulano de tal, hijo de fulanito de tal, fue que me puso aquí. Y esa lista de favores, mientras no se rompa, no va a haber posibilidad de tener un sistema de justicia que sea independiente. Porque un juez o una jueza llega ahí, pero le debe un favor a fulano de tal y el hijo de esa persona comete un hecho ilícito y entonces tiene que, al momento de tomar una medida, tener en cuenta el favor que le hizo esa persona. Entonces hay que romper con ese círculo de favores para que podamos tener una justicia independiente. ¿Pero cómo se rompe con eso? Dentro de los partidos hay un debate. Hay forma. En mi partido hubo un debate, por ejemplo, con la selección de los jueces de la Junta. Y ustedes recordarán que mucha gente criticó, y sobre todo del partido de gobierno, hubo una ofensiva fuerte hacia el PRM por haberse retirado del diálogo y del proceso de escogencia de los jueces, porque la postura del PRM fue firme y consistente. Firme y consistente. No hubo lista. Eso fue desmentido. Y lo que el PRM fue que el PRM se les remitió una lista, ¿verdad?, para que opinara en su momento, y el PRM ya tenía su posición, y el PRM tenía su posición clara de que el PRM, si hubiese estado una lista del PRM, yo sé quiénes hubiesen podido estar ahí, porque hay mucha gente con capacidad dentro de nuestro partido, pero una línea, y hasta aquellos que se inscribieron, ustedes recordarán el caso de Marte Piantini, que se inscribió, y no lo inscribió ni siquiera el PRM, lo inscribió una ONG. Recordarán el caso de otra persona de mi partido, el Salvador, me parece que también se inscribió, y que tuvieron que renunciar y retirar su candidatura. O sea, los que tenían una trayectoria clara del partido fueron retirados. Acá lo que hablamos en el programa Entre Políticos fue que hubo una lista, pero que no necesariamente es que esa lista era la que ellos querían, sino que eran personas con ese perfil. Pero hubo una lista. Pero que eran personas que no estaban postulando a ese listado. Pero yo quiero, no nos desviemos del tema. Porque cuando vienen esas elecciones de esas altas cortes, todos los partidos quieren jalar su cuota. No, pero si hubiese... Y la crítica que vemos de nuestros propios partidos es, tenemos un sistema judicial en su mayoría del PLD. O sea, nos dejaron muy poco. Si no hubiese habido sinceridad, nosotros pudiéramos señalar hoy una persona, pero hoy no hay una sola persona que pueda aparecer. El tema, y para contestar un poco a Cristian, ¿por qué, yo me pregunto, ¿por qué Danilo ha hecho tanto esfuerzo por tener control del Consejo Nacional de la Magistratura? ¿Por qué? Que recuerden el impasse, que hubo un impasse. Contaba con todas las sí, pero es tener un poder absoluto ahí para decidir a quién poner y a quién no. Y hubo un impasse con palizas, recuerden, sí, que había también... Catherine nos hace una pregunta. ¿Qué hacer para superar esta situación en el país? Y esa es una pregunta importante realmente, porque eso nos coloca en que hay que construir una agenda de país, no una agenda de partido político, sino una agenda que construya realmente esa institucionalidad. Y quiero recordar, en el pasado proceso electoral, la FINJUS, la Fundación Institucionalidad y Justicia, realizó varios debates a nivel presidencial, a nivel congresual, sobre el tema del sistema de justicia en la República Dominicana. Todo lo que plantearon los candidatos que ganaron o que no ganaron
está grabado, está sistematizado. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Los diferentes partidos políticos, las fuerzas sociales, los políticos que quieren realmente, que tenemos el compromiso de construir una sociedad diferente, una sociedad que se respete a sí misma y que respete el desarrollo del país, tiene que tomar esa agenda y comenzar a dar pasos concretos, porque si no hay voluntad política, pero no de un sector o de un presidente o de un congresista, es una voluntad política del país, de todas sus fuerzas, para que realmente digamos, esta es la agenda, esta es la ruta crítica para salir adelante y esto lo vamos a cumplir. Ahora, cuando no cumplimos, nosotros tenemos una Estrategia Nacional de Desarrollo y la Estrategia Nacional de Desarrollo, aprobada en el 2012 como ley, uno de las 77 medidas que plantea es justamente la independencia del Poder Judicial y plantea cuáles son las medidas y quiénes son los responsables ahora. Los políticos se nos ha olvidado después que debatimos y la discutimos en el Congreso y nos pusimos de acuerdo. Han pasado menos de 4 años y ya nadie recupera la estrategia. Entonces, cojamos la estrategia y veamos cuáles son los puntos y digamos, ¿qué va a hacer cada partido político, mayoritario, minoritario, en la oposición, en el control del Congreso, del Ejecutivo, para cumplir eso? Eso es lo que va a generar confianza en este país. Y lo que va a generar confianza también en nosotros es que nos vayamos a pausa y ya regresamos con más de este programa. Ya venimos.